Bien, abrimos el bloque y le agradecemos, como siempre, también a la gente de la Asociación Mutual Ferroviaria. ¿Anduvo por allí esta semana? Anduve por allí. Ah, mira, ahí estamos viendo las instalaciones, ¿eh? Tenemos novedades, ¿eh? A ver, contame. Mire, a partir del 15 Sí, del 15 de septiembre, o sea, ya arrancó. se arrancó. Ujú. Atención domiciliaria, con un 15% de descuento Ajá. en instalaciones eléctricas, gas, plomería, carpintería, mecánica automotor, alarmas, aire acondicionado, corralón, Romero Materiales. Buenísimo. La verdad que Yo una buena, eso no lo sabía. me da una buena noticia. Cada vez más cosas un agregan. carpintero estoy necesitando, así que me parece que Bueno, voy a llamar. acá porque está el teléfono, hay entonces. ¿A dónde llamo? Llame al 428-568. O sea, llamo a la mutual y ellos me derivan y me mandan lo que necesito. Consulte en secretaría. Ahí nomás. Qué buen servicio, de verdad, esto es un servicio espectacular. Espectacular. Aparte, sabe que se pagan servicios también. Todo, haces todo ahí. Todo. Bueno, ¿y está caro? No, por favor. 220, ¿no? No. Ahora 220. ¿Qué 220? Sí, la pero, verdad. ¿qué es? Con el ajuste es un 10% más, con una inflación del 50% anual. 20 pesos, ¿qué Nada. compra? No, pero aparte con 220 5 caramelos, pesos, aparte. te lo ahorrás solamente en el tema de buscar un plomero, un carpintero, que fuera. Ni hablar. En el llamado telefónico. Sí, ni hablas si ibas ayer o si vas los martes a comprar algún producto de farmacia, digamos, ¿no? Va, lo que tiene que ver con la perfumería. 25% de descuento. Fantástico. Bueno, agradecemos a la gente de la Asociación Mutual Ferroviaria. Como siempre, acordate que tenés que poder ser socio por solo 220 pesos y te lo ahorrás con cualquier servicio que utilices, que son todos realmente increíbles. Y nos vamos a comer después. Vamos a Junior B, por Como supuesto. siempre, a Junior B, auspiciamos el bloque con ellos. Ahora tus mañanas y tardes son diferentes. Junior B te espera todo el día para desayunar, almorzar, tomar un café o disfrutar de nuestras exquisitas pizzas. Encontranos en Ocampo 848, Cañada de Gómez. Junior B, un sabor sin palabras. Bien, como anunciábamos y agradecemos la presencia, andan con nosotros, bueno, entre otros, ahora ya vamos a presentar al resto de nuestro invitado, Gustavo Aguilera, de Luz y Fuerza y colega Mario, periodista. ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Que vuelve a la profesión, digamos, después de mucho tiempo. Después de 9 años. 9 años decía que no vuelve a la radio Gustavo Aguilera. Volvió el fuego sagrado por el cual me había ido. Pero muy bien, me parece bárbaro. Así que vamos a estar comentando. El sábado que viene debutas, ¿no? Sábado de 10 a 12. De 10 a 12 por 105.9. Bueno, genial. Y está el señor Luis Piccinini también, de Empleado de Comercio. Gracias por venir. Buenas noches y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ayer fue un paro nacional contundente. Desde muchos puntos de vista, evidentemente habrá mucho para contar, pero Cañada se vivió de una manera distinta. Fundamentalmente lo que se vivió mucho, Luis, es el comercio abierto, ¿no? En términos generales, bueno, bancos, organismos oficiales, eso estaba todo cerrado, pero el comercio trabajó bastante y algunas industrias. Sí, también hay que saber que hoy, como el Día del Empleado de Comercio, ya acá yo tengo la suerte que los días domingos de los comercios me cierran todo, ante un acuerdo que hemos arribado, y ya domingo y juntarse también 2 días más seguidos se hacía un poco dificultoso. Es decir, a lo mejor fue un poco de error de estrategia de arriba, de Juntar las 2 fechas, digamos. de no interiorizarse bien cómo era y de alguna manera meter bocadillo en la CGT como para por ahí tratar de mover un poco las piezas del día. Pero de cualquier manera hemos estado en el ejercicio de la democracia, no cabe ninguna duda. No obstante ello, es obvio que en ciudades como prácticamente todas las que yo recorro, Venado Tuerto, Firmá, Casilda, todas las que tienen las características de Cañada de Gómez, han permanecido abiertos los comercios. No se sintió el paro, al menos en los comercios. Digamos, en los comercios, hablemos de los comercios, no se ha sentido el paro. Y ya le digo, porque en algunos lugares se festejó el día lunes 24, el Día del Empleado de Comercio, y en los otros lugares en el día de hoy. Claro, de cualquier manera quedaba en el medio. En el medio, por eso se hace un poco dificultoso por ahí cerrar 2 días, pero de cualquier manera todo el mundo cumple con el cometido que le corresponde y luego decide la gente. Sí, seguro. Pero
lógicamente que en este momento, que es muy duro para la clase trabajadora, muy duro para la clase trabajadora, hay que comprender que también a los representados se les hace muy difícil tener que decir no vengo mañana cuando son preguntados, ¿no es cierto?, por las partes patronales. De cualquier manera, como decía antes yo, a través del Centro Económico y las diferentes cámaras, nosotros hemos arribado a muchos acuerdos, hemos logrado muchos consensos con el diálogo, estamos muy contentos por ello, y bueno, ahora esperemos que esto cambie un poco, para la clase trabajadora, porque lamentablemente ya se hace insostenible. Bien, eso vamos a evaluarlo. Lo veo difícil que cambie, o sea, no veo muchas perspectivas, pero bueno, Gustavo, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo evaluás? Que más allá de la atomización del movimiento obrero fue todo un éxito. Más allá de lo que pasó en Cañada, más allá de lo que pasa en ciudades similares a la de Cañada, ¿no? Sí, en los lugares, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, fueron contundentes, ¿no? Sí, en los lugares grandes, sí. Bueno, en Luz y Fuerza acató el 100%, acá en mi sindicato, no solamente en la empresa, sino también en las 4 cooperativas de jurisdicción. Y te digo que, digamos, que en parte me alegra, más allá de la atomización del movimiento obrero. Digamos, tenemos tantas divisiones y que no nos podemos poner de acuerdo, más allá del trabajo incansable de algunos dirigentes, que bueno, yo creo que también en parte todo lo que está pasando social y económicamente en el país tiene que ver fundamentalmente con la atomización del movimiento obrero y tiene que ver con la atomización de nuestro partido, que es el partido opositor, que es el Partido Justicialista, que es exactamente lo mismo que el movimiento obrero. Hoy, prácticamente a un año de las elecciones, todavía no sabemos a quién vamos a apoyar. No se habla de candidaturas, no se habla de paso, no se sabe cuál va a ser el que nos va a representar a los afiliados del PJ. Sí, además eso se da en un momento muy dramático para el país, porque todo lo que viene pasando, lo de Macri en Estados Unidos hoy directamente con el tema del Fondo Monetario Internacional y con una serie de... En realidad hay hasta gestos que a uno lo preocupan desde cierto punto de vista, que tiene que ver con pérdida de soberanía, con entregar directamente, o sea, quien va a fijar las políticas actuales, está claro que es el fondo de acá en más, ¿no? Sí, y por ahí en la charla de café, yo siempre le digo a los trabajadores, digo, decime algo bueno que haya hecho Macri para nosotros, decime una, porque fueron todas para atrás, digamos, incumplimiento de promesas, bueno. Vos vas al supermercado, se siente. En las tarifas, se siente. El otro día estaba hablando con alguien que está en una inmobiliaria y me dice, la clase media, ya olvídate que pueda comprar o que pueda aspirar a comprar un terreno con el dólar a 40 pesos. Y me tiraba la cifra, imposible. Porque yo le decía, ¿cuántas casas que hay en Cañada para vender? Cada vez son más, y departamentos, y terrenos. ¿Y quién lo va a comprar? ¿De la clase media? De la que quedó de la clase media, ¿quién puede gastar con un dólar a 40 pesos para comprar un terreno en una casa? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, entonces, Luis me decía, peor, esperemos que cambie. Digo, todos tenemos que ser optimistas y esperar que el futuro sea mejor, pero hay, digamos, en función de todo lo que está ocurriendo y las medidas que ustedes ven del gobierno, hoy el paro fue contundente, uno de los lineamientos tiene que ver en contra del Fondo Monetario Internacional. Y en definitiva, digamos, el presidente estaba allá, digamos, pidiendo que nos enamoráramos de Christine Lagarde, ni más ni menos, ¿no? O sea, ¿hay posibilidades de creer que esto va a ser mejor o que pueda cambiar? Disculpe, Chapino, yo no acostumbro mucho a politizar, pero tengo una organización sindical muy amplia, de diferentes ideologías políticas, que abundan las diferentes ideas políticas, pero... lo que hay que decir que nosotros, el movimiento obrero, dos cositas nomás digo, el movimiento obrero regional hoy se compone por la CGT regional Cañada de Gómez y por la CTA regional Iriondo. Es decir, que nosotros hemos dado un paso muy grande, hemos logrado unificar todas las organizaciones sindicales y más allá de eso, no hay que equivocarse, porque nosotros habíamos hecho un documento cuando fueron las elecciones
de la cual salió Cambiemos triunfador, ¿no es cierto? Y por lo cual democráticamente los tenemos que respetar. Pero nosotros habíamos planteado no de hombres sino de modelos. Y acá cuando se dice que por ahí se han equivocado, se equivocan, cometen errores, no. Acá se está llevando adelante el plan que trazaron para el gobierno. A muchos les gustará y a muchos los perjudicará, pero esto es lo que han trazado para gobernar. No hay errores. Cabe absolutamente ninguna duda. No es que se equivocó el gobierno, son consecuencias directas del modelo que llevan adelante. No, que acá no se equivocó nadie, al contrario, acá se está llevando adelante un modelo que muchas veces se intentó en la Argentina imponerlo y lamentablemente termina fracasando. Yo un poco para reafirmar lo que dice Luis, cuando hablaba de peronismo hablaba de título personal, porque también soy respetuoso del pensamiento político de mis afiliados y de los trabajadores, pero también uno tiene que intentar marcar a veces cuáles son las diferencias de un modelo a otro y qué era lo que ocurría antes y qué es lo que ocurre ahora, ¿no? Y realmente por eso yo te hablaba un poco más a título personal cuando hablaba del peronismo, pero realmente esto es obvio que no va a cambiar, esto es obvio que se va a profundizar, no sé hasta cuándo se va a aguantar. El otro día estuvimos reunidos con los principales dirigentes de la empresa provincial de energía y hay una preocupación realmente muy grande por este tema. Se está comprando energía y se está comprando insumo al dólar actual y no se está cobrando lo que se tendría que cobrar. Es más, nosotros aplaudimos la decisión política de la provincia de no realizar cortes ni residenciales ni a fábrica, pero claro, llega un momento que hay un cuello de botella que realmente se hace muy difícil para la empresa poder mantenerse. Entonces, a veces se habla con mucha liviandad, pero esto directa o indirectamente nos toca a todos. Y realmente hoy la empresa provincial de la energía tiene este problema, como lo tienen las cooperativas. Yo el otro día te comentaba, la cooperativa de Venado Tuerto y la cooperativa eléctrica de Rufino tuvieron que, por una decisión judicial, retrotraer la tarifa a cobrarle a su asociado a noviembre del año pasado. ¿Y cómo subsistís? Tenés que comprar energía al precio actual, tenés que comprar los insumos al precio actual y tenés que cobrar a noviembre del 2017. Es imposible. Perdóname, Gustavo, en honor a la verdad también, acá en la destrucción del tejido de la seguridad social no nace ahora, tampoco. Esto viene de arrastre de hace años, ¿no es cierto? Ahora vuelvo con ustedes. ¿Cuál es la respuesta? Porque una de las cuestiones que, común decir, bueno, acá el país lo tenemos acá adelante laburando. Yo no adhiero al paro, hay mucha gente que no adhirió al paro, decía eso. ¿Cuál es la respuesta que le dan ustedes? El paro es un derecho constitucional. Y históricamente fue siempre lo que se le antepuso el paro, y con el paro que hacemos el otro día el país sigue igual. Bueno, pero creo que de alguna forma hay que tratar de hacerle ver a los gobernantes de la disconformidad nuestra por la realidad económica y social que estamos viviendo. Y después están los no sé cuántos. En la Constitución los millones que teóricamente se pierden con el paro, por lo menos se reconoce que los trabajadores generan millones para el país, ¿no? Pero si hablamos de millones también, sí, ¿no? Hay millones que se pierden también por otro lado. 30.000 millones en la fuga de capitales se fueron. 31.000 millones, perdón. 31.000 millones. En la Constitución reza todo: el derecho a huelga, el derecho a asistir a trabajar, ¿no es cierto? Y la libertad de poder transitar de la manera que uno quiere. Esas son también, reza en la Constitución también, es decir, para ser honesto y decir absolutamente la verdad, y de ahí eligen el ejercicio de la democracia cada uno lo que quiere hacer. Ahora seguimos charlando, presento el resto de los invitados, a ver si me siguen. Mati, vamos a recibir a César Federici, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y está Verónica Mosconi. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias a ambos por estar. César, ¿cómo viviste el paro de ayer, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en general en las fábricas de muebles? ¿Qué información manejas? Mira, nosotros dimos libertad, digamos, de acción a cada uno que decidiera qué quería hacer. Tengo conocimiento de empresas que han cerrado y conocimiento de empresas que han trabajado normalmente. En este contexto, digamos, en el que se está viviendo y con estas dificultades, ¿el paro aportaba algo? ¿Qué evaluación haces desde lo personal, de última, no? Mira,
Yo creo que el paro es una herramienta más, que una herramienta que está dentro de la ley, pero yo considero más importante el aporte que se da todos los días en función de alguna convicción, en este caso participando activamente de la gremial empresaria, trabajando todos los días en la Cámara de la Madera, en pos de tratar de tener algunos beneficios para el sector. Después del paro, obviamente, si yo estuviera quizás en el ámbito sindical, estaría hablando como hablaron los muchachos, pero en este caso yo creo que el aporte del trabajo gremial empresario se hace todos los días, y bueno, el paro para mí es más como una cuestión, una anécdota más dentro de la vorágine de todos los días. Ahora vuelvo a cómo está el sector. Pero ¿cómo viviste el paro de ayer? Salud Pública estuvo... Y nosotros, con guardia, bueno, la ¿no? verdad que trabajamos prácticamente normal, ¿no? O sea, no se garantiza lo que tiene que ver el consultorio externo y lo ambulatorio, pero bueno, la salud es algo que no para ningún día y funciona, y de hecho han tenido una actividad absolutamente movida en el día de ayer. Y como dirigente política, ¿cómo lo ves? No, seguramente muy bien la posibilidad del paro. Nosotros acompañamos a los trabajadores en la lucha. Digo, me parece que, digamos, desde la idea del progresismo estamos al lado de los trabajadores. Así que, bueno, la verdad que más allá de los gremios que adhirieron al paro, que son los que tenemos ATU, PCN y el CIPRUS y AMRA, que nuclea a los profesionales de la salud, acompañamos a todos los trabajadores en esta lucha, seguramente. En términos generales, ¿cómo es la situación económica del país? Compleja, Mario, muy difícil. Y ya te lo había dicho también cuando habíamos estado en la entrevista anterior. Para nosotros, digamos, se nos viene complicando la situación, sobre todo en algo tan sensible que es la salud, ¿no? Y bueno, cuando empiezan a haber mucha fragmentación social y crisis económicas, no solo tiene que ver con el volumen, digamos, de las atenciones que nos vemos obligados a dar respuesta, de población con y sin cobertura, de mucha población de tercera edad, que elige por elección o por obligación muchas veces, elige hoy la salud pública, más allá de tener una cobertura, pero obviamente, digamos, recibimos como toda provincia también los recortes y los ajustes, y desde contar con una partida de gasto de funcionamiento de 600.000 y tener que abonar 300.000 pesos de gas, la verdad que se nos resulta insostenible para cualquiera. ¿Qué cosas cortó Nación? Porque hay muchas versiones respecto al tema. Sí, provisión de vacunas tratamientos oncológicos prolongados. ¿No está llegando eso? Todo lo que tiene que ver con la cobertura del PROFE, que es la obra social para aquellas personas que tienen pensiones graciables de Nación. Por ahí son tratamientos de discapacidad, tratamientos prolongados, medicación muy costosa, no lo está haciendo frente Nación. Y bueno, y nosotros venimos... O sea, si vos tenés, porque uno solo que tengas un problema, se puede, o sea... es la vida. Es la vida. Es la vida. Exactamente. Entonces yo digo, nosotros apelamos diariamente a la creatividad, digo, Mario, y estamos permanentemente poniendo el cuerpo, porque la respuesta hay que darla, porque es la salud. No estamos pensando... ¿La provincia tiene posibilidades? ¿Está hasta ahora respondiendo? Hasta ahora no está respondiendo, pero también hay que reconocer que, digamos, a ver, en esto, digamos, también los límites lo va a encontrar, como le pasaba a la gente, ¿no? Digo, que plantea con respecto a la empresa provincial de la energía, digo, la partida que tendrá el Ministerio de Salud, la respuesta que tiene que salir a dar, por el momento la estamos garantizando, pero en una situación muy compleja. Se nos caen las licitaciones, las droguerías nos desestiman las licitaciones que estaban realizadas, y es apelar a la creatividad diaria, digamos, el incremento del combustible. Nosotros debemos garantizar la movilidad, los traslados. Hoy nos toca hacernos cargo de la autopista. Ese tema quiero hablar, después lo pongo puntualmente para desarrollarlo en el otro bloque. En salud no se pueden tener, Mario, digamos. Apelamos todo el tiempo a reconvertir, digamos, y cómo refuncionalizamos los recursos y lo optimizamos de la mejor manera para dar respuesta. Es la vida. Seguro. El tema de las obras sociales, ¿cómo está? Porque no les pregunté, digamos, hablando de este tema de la salud. Mira, estaba escuchando a Verónica y haciendo un correlato. Digamos, el tema de las obras sociales, obviamente, con muchas dificultades. Pero el gobierno está manejando el PAMI y vos viste cómo está el PAMI. Digamos, nos dicen a nosotros, recortando y recortando. Nos dicen a nosotros, las obras sociales sindicales, que somos un desastre, que nos robamos la plata, que Las nuestras siguen firmes. En la de Luz y Fuerza, por ejemplo, te cubren desde que está en la panza de tu mamá hasta el último día de tu vida.
que hay obras sociales que a los jubilados ya no lo toman más, bueno, y el gobierno te quiere dar clase a vos de obras sociales cuando tiene el PAMI, que realmente cada vez es peor, cada vez le entran menos cosas, los remedios cada vez más caros, le entran menor cantidad, digamos. Y esto también hace a la... Por eso a la yo te crisis. decía Y eso hace que, la calidad de vida, que es, seguro, sin digamos, duda. algunos por elección, Gustavo, y otros por obligación, porque aquel jubilado que hoy cobra la mínima, y solamente la semana pasada yo tuve un encuentro justamente con los privados, porque digamos, ahora los sistemas están capitados, y ellos pretenden que nosotros no garanticemos la atención a los afiliados de PAMI. Cuestión que, primero, por una decisión política de la dirección y primero porque no está contemplado, porque son todos santafesinos, quien requiera de una atención, sea ambulatoria, sea un laboratorio, sea una placa o de una internación, nuestro hospital dentro de las posibilidades la va a garantizar, considerando que nuestra prioridad es la población sin cobertura, ¿no? Siempre estamos con una dificultad de las camas y demás, esa es nuestra prioridad. Pero nosotros no le vamos a negar la atención a nadie, porque hoy la gente elige. Y ellos me planteaban incluso la propia delegación de PAMI que no reciben estos reclamos. Digo, que los recibimos todos, que están en el común de la calle, los reciben los medios de comunicación y nosotros a diario nos golpean la dirección. Pero digo, ¿cómo le decimos que no a aquella persona que hoy no le alcanza ni para comprar su medicamento? Claro. Y donde nosotros en la salud pública le garantizamos su laboratorio, su placa, su atención sin plus, que es una conquista que vienen garantizando otras obras sociales y no le pasa así a los afiliados de PAMI, y es la tercera edad, donde a veces no hay ni un familiar que pueda acompañar. Entonces yo digo, nosotros es algo que cuando empezamos a transitar este año, que fue muy complejo, Mario, yo te lo había dicho, nos sentamos con los equipos de trabajo y le dijimos, apelemos a la sensibilidad, por favor, porque en estos tiempos la escucha, la atención, el acompañar, a veces lo que más se necesita eso que una atención en el consultorio, Claro, seguro, ¿no? sí. Es la verdad que nosotros vemos los niveles de violencia con los que nos encontramos a diario, la situación de angustia que vive la gente. A diario recibimos en la dirección muchísimas personas que la noche anterior no pudieron comer. Tremendo. Y es terrible, porque son nuestros vecinos, son los vecinos de la localidad. Entonces digo, a ver, como dice Gustavo, otros, yo los escucho, algunos funcionarios, algunos concejales que hablan, digo, se quejaban esta semana de algunas tarifas de la libreta sanitaria para los remises, digo, y no tienen contemplado que pertenecen a un proyecto político que nos quitó todo, sobre todo el que menos tiene, en algo tan complejo que es la salud, Mario. Sin duda. César, pasando, en realidad vamos pasando por distintos temas, te habíamos invitado básicamente porque bueno, primero, ¿cómo está el tema del mueble en términos generales? Después vamos a ir a la reunión con SICA, que es un poco el objetivo, pero en términos generales, ¿cómo está la situación del mueble en Cañada, no? Bueno, en términos generales no escapa de lo que se estuvo hablando recién, está muy complicado, y no es no es de este año, sino que ya viene de un par de años de complicación. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el sector muebles descendió en el 2016 un 9% el nivel de producción. Recuperó en el 2017 aproximadamente un 6 y pico, no llegó al 7, y ahora se proyecta para este 2018 una baja de un 9% más. O sea que eso es una retracción en el nivel de producción enorme. Parece poco el número, pero en realidad es mucho, significa mucho, un 8, un 9% de retracción. Así que, por un lado eso, una retracción muy grande en el nivel de producción. Convengamos que el mueble de Cañada de Gómez, básicamente el mueble plano, y en general el mueble a nivel nacional, es muy mercado internista. O sea, todo el mueble de Argentina Acá, se vende... Cañada todo mercado interno. Todo mercado interno. Han habido experiencias, digamos, de exportación que han sido esporádicas, infrecuentes, que básicamente se han cortado en el tiempo por una cuestión de que nosotros tenemos inflación y generalmente cuando hay que mover un precio a nivel internacional te cortan, no puedes seguir exportando, o sea, no te conviene seguir exportando y tampoco lo consideran desde la contraparte, ¿no? Así que con un mercado que ha perdido salario real, obviamente la situación se hace muy compleja, pero además está el condimento de que la torta se achicó, pero también ha sido ocupada por mueble que ha ingresado importado. Digamos, nosotros midiendo en dólares, tanto el 2016, 2017 y 2018,
se venía evidenciando un 20% de incremento en promedio, ¿no? para las posiciones arancelarias de muebles en 2016, que fue un año mediocre, medio malo fue el año. En 2017 fue un año mejor, entró más producto importado, aumentó un 30% respecto al año anterior, y ahora en lo que iba del primer... El 20 y después el 30 sobre el 20. Sobre el 20 que ya había aumentado. Exacto. Y ahora... Con lo cual es una suba importantísima. Importantísima. Y aparte vos, eso se promedia. Después vos tenés posiciones arancelarias de algunos artículos que, por ejemplo, crecían el 160 y pico %. Después se promedia porque alguno crece menos o no crece. Y bueno, en primer semestre de 2018 venía con una tendencia también del 20%. ¿De dónde, básicamente? El principal origen de muebles planos es Brasil. Brasil. Sigue siendo Brasil nuestro principal. Sigue siendo Brasil y bueno, está de segundo está China. Ahora, cuando vos empezás a hablar de sillas, digamos, asientos, todo eso, viene más de China y después viene de Brasil y otros países. Claro. Eso tiene otro tipo de complejidad. Tiene digamos, otro de madera producción. maciza, quizás, tiene otro tipo de trabajo. Bueno, pero entonces tenés caída de mercado interno y encima los huevos que hay de mercado interno tendrá un mueble importado que te lo compite. O sea, un cóctel complejísimo. Que ahora, digamos, se desvirtuó todo por un nivel de dólar que pasó en muy poco tiempo, de 20 pesos que estaba aproximadamente a 40, ¿no? Pero vos me decías en la radio, yo te preguntaba, digo, eso ayúdame si no dura mucho, en 2 o 3 meses se vuelve porque también el insumo es importado y es en dólares, una parte. Bueno, supongamos que ahora nosotros ganamos en competitividad, el mueble importado se vuelve más caro, pero los componentes del mueble, que son herrajes, las melaminas, está todo dolarizado, o sea que eso más tarde o más temprano, yo diría más temprano que tarde, termina siendo componente del costo del producto y termina elevándose el precio nacional. O sea que otra vez después va a quedar desfasado el mueble nacional respecto al importado. No obstante, digamos, nosotros a través de la Federación FAIMA, nuestra Cámara de Madera Cañada de Gómez ha trabajado mucho y sin descanso, ¿no? En el tema de reglamentos técnicos. También algo te comentaba el otro día, los reglamentos técnicos para muebles ya fueron sancionados en agosto. Salió el reglamento marco que va a ser el paraguas. ¿Eso sirve para, de alguna manera, posicionarse frente al mueble importado? Es decir, para decir qué se puede importar y qué no, para poner algún freno. Eso sirve para reglamentar y para normalizar ciertas cuestiones. Digamos, para lo que sirve es para asegurar una cierta calidad del mueble, una cierta seguridad para el usuario, para el medio ambiente, digamos, y se tienen que empezar a cumplimentar una serie de requisitos que para el mueble plano, que es, digamos, dentro del paraguas ese que te comentaba, que es el reglamento técnico marco, ya se sancionó también el primer reglamento técnico de mueble de tableros planos, que es principalmente lo que se produce aquí en Cañada de Gómez. Bien, para producir ese mueble en forma nacional o para importarlo, vas a tener que cumplimentar con una declaración jurada de composición de producto, que va a tener como una ficha, todo eso, y un etiquetado. Digamos, ahora estamos en la etapa ya de reglamentación, diseño de la etiqueta, de la declaración jurada, y después va a ser exigible a partir de un año desde que fue sancionado. Está bien. Pero eso tiene que ver con controles de calidad, con el tema de usuario y tu historia. Con respecto al beneficio que puede otorgar a la industria nacional, en el sentido, digamos, de la competencia externa o de mejorar el posicionamiento del mercado, no hay demasiado, ¿no? Mira, en general el beneficio que trae en cuanto a protección del mueble importado es asegurar una cierta calidad del mueble que ingresaría. Y luego también... Para que por lo menos compiten en las mismas condiciones. Sí, para competir en las mismas condiciones. Y aparte, digamos, la lógica es que el importador que lo va a poder importar y va a poder cumplir con eso, que creemos que lo va a hacer sin problemas, va a ser un importador que medianamente tenga una envergadura para hacer tal operación, ¿no? No cualquiera que se le ocurra hoy importar un mueble mañana lo va a poder hacer. Digamos, eso es un poco el espíritu es uno de los temas por los que vino el ministro de la Producción, porque ya venían trabajando el tema del ministro de Antesica a la ciudad. No obstante eso, ustedes habían pedido algunos otros tipos de cuestiones, ¿no? Y nosotros venimos pidiendo, uno de los temas principales te hablaba de la demanda, una retracción, salario real, que menos producción. Convengamos que en Cañada de Gómez hay fábricas que han bajado la producción un 50% hasta un 60%. Eso día a día se va actualizando. Se va agravando. Y se va agravando. ¿Hasta acá que hay despidos, jornadas reducidas? ¿Cómo lo van?
superando, digamos? Hasta ahora nosotros tenemos un contacto con el sindicato bastante frecuente y la verdad que ellos observan que no hay ni despidos ni suspensiones masivas. Lo que ellos observan es que los acuerdos, y nosotros también observamos lo mismo, los acuerdos se van dando entre la empresa y los trabajadores. Alguna hora menos, algún día menos. Lo que sí empieza ahora a latir cada vez más fuerte es el tema de los procedimientos preventivos de crisis y los repro. Eso, digamos, hay cada vez más empresas, más fábricas que lo están teniendo en cuenta. O sea, que no arrancó, tiene ideas de arrancarlo. Y bueno, los repros son que te financian, te subsidian. Son dos herramientas diferentes. El repro es, la ANSES te paga parte del salario mínimo vital y móvil del trabajo. O sea, un salario mínimo vital y móvil es el máximo te puede pagar. Entonces te ayuda de alguna manera a sostener al trabajador. El procedimiento preventivo de crisis es un convenio colectivo que se homologa para esa empresa en particular. Es decir, se presenta el sindicato y la parte empresarial frente al Ministerio de Trabajo y si se dan las condiciones se puede llegar a homologar, se hace un acuerdo. La idea es no despedir trabajadores y sostenerlos quizás con una reducción en algunas cargas y todo eso. Es una herramienta de situación límite. La idea es antes del concurso o quiebra de la empresa. Ahora, pregunta así, ¿por qué crees que llegamos a esto habiendo estado en una ocupación plena, con una, digamos, en una situación realmente distinta, digamos? ¿Qué es culpa de la política económica? ¿Cómo lo ves vos, digamos, no? Yo tengo mi idea, pero... Mirá, nosotros siempre tratamos de analizarlo lo más objetivamente posible, porque, digamos, es inevitable que en una mesa de discusión, que puede ser una charla de café o puede ser en una reunión misma de la Cámara, empiecen a salir las ideologías políticas. El tema es que muchas veces eso no termina conduciendo a ningún lado, porque termina en un tire y afloje entre dos partes que no se van a poner de acuerdo nunca, y de hecho... Eso pasa en la Cámara. Y eso, o sea, hay distintas... Pasa en todos lados, pasa pero en todos lados. En la Cámara vos tenés distintas visiones. Entonces, cuando vos tenés distintas visiones, si te sentás en las posiciones de cada uno, muy probablemente que no se termine avanzando en ningún tema. Entonces, los economistas no se ponen de acuerdo de no solo la cantidad de años entre los clásicos y los keynesianos, que quién tiene la razón. Entonces, imagínate si nos vamos a poner de acuerdo nosotros en el día a día. Entonces, ¿qué decimos? A ver, prioricemos vamos a los de hechos concretos, los datos reales. Bueno, los datos reales son lo que te estaba comentando. Los datos reales son que la inflación está en un 40% anual. Los datos reales son que las tasas están en el 60% anual. Que vos hay firmas que van a querer descontar un cheque a un banco hasta el 55 o el 60%. Bueno, entonces, esas cuestiones hace muy... ¿Y eso qué fue? ¿Impericia del gobierno? Y la verdad que no sé, digamos, yo creo que el gobierno ha cometido errores, lo creo porque, digamos, uno analiza ciertas cuestiones y creo que ha cometido errores. Y ahora, después está la discusión de que si viene de la herencia, si no viene de la herencia, que la macro, que es una discusión que está a un nivel del cual nosotros no terminamos teniendo participación ni injerencia. Sí, lo que sabemos es que estamos siendo perjudicados por una situación macro que no permite que nosotros nos podamos desarrollar. Esa es la realidad. Y bueno, cuando estuvo el ministro aquí, lo que tratamos fue una temática que se viene tratando desde la Federación, con retroalimentación permanente en las distintas cámaras del país. Tengamos en cuenta que no es un dato menor que haya venido la primera mesa sectorial del mueble a Cañada de Gómez. Se hicieron las gestiones también para que venga a Cañada de Gómez. Está muy bueno institucionalmente, creo que para la ciudad, porque también demuestra que Cañada de Gómez tiene peso cuando se habla de muebles. Y se le vienen planteando estas cuestiones que yo te estoy comentando ahora, o sea, se están planteando sobre la mesa, ¿no? O sea, no es algo nuevo, el tema de la tasa, el problema de la asfixia que te provoca la FIP. Se está pidiendo, por ejemplo, hay un sistema de scoring. El sistema de scoring va castigando a aquel que más necesidad tiene, en realidad, de poder refinanciar un plan de facilidades en la FIP. Bueno, esos temas todos se vienen tratando, el tema de la demanda... Ahora, yo sé que escucha el gobierno, porque eso dicen la mayoría, que este gobierno te escucha, historia, o te oye, digamos, no sé cómo diría.
¿Te da alguna respuesta? ¿Les dio hasta acá alguna respuesta? Mira, las respuestas van llegando de a poco y no en la velocidad que nosotros quisiéramos. Eso también lo estábamos charlando el otro día. La urgencia del sector es para ahora, claro, para ayer. Lo que pasa es que, claro, si una respuesta dentro de un año, a lo mejor ya quedaron la mitad de la fábrica. Bueno, ¿no? La respuesta que nos está dando el gobierno nacional es que desde una cuestión macro se necesita una estabilidad para que esto, la caída deje de ser tal y que se empiece a ver un valle y ver y digamos a subir el nivel de producción. Segundo semestre. Y supuestamente que a fin de año termina la caída y que empieza el primer o segundo trimestre del año que viene. El tema es que eso es para nosotros. ¿Quién llega el primer trimestre, no? Para nosotros es una eternidad. Es una eternidad, para todos es una eternidad. Vamos a la pausa comercial y seguimos charlando, hay muchos temas para hablar. Pausa comercial, enseguida venimos y redondeamos esta buena mesa que tenemos.